pero eran tontos, bien tontos, ¿sí? Porque para haber apagado a una persona como ella es una estupidez, pues. Lo mismo que le pasó a uno de los que acabamos de ver hace un momento. ¿Se acuerdan que vimos hace un momento a vamos a sacar esto, vamos a cerrar? Cuando hablamos de Arquímedes, Arquímedes se ponía a trabajar haciendo arena y los soldados romanos eran bastante groseros, ¿verdad? Y parece que le llamaron la atención porque estaba haciendo figuras, y en un momento determinado lo que hizo el soldado fue que sacó su espada y le voló la cabeza, ¿verdad? Porque no le hacía caso. Sí, señor. Hipatía. Hipatía. Aquí está, mire. Hipatía o Hipatia, ¿verdad? De Alejandría. Vaya, para servirle. Bueno, para los más antiguos, ahí me quedo. Voy a pasar a matemáticos menos antiguos. Son famosos, por ejemplo. Blaise Pascal, ya vamos a hablar de él cuando ustedes lleguen al curso de estadística. Y si yo soy vivo todavía, les voy a hablar de Pascal más, porque es una persona impresionante para estadística. Fue realmente el que organizó la estadística, Pascal. Y aquí hay algo importante. Este señor no manejaba mucho la aritmética, le costaba. Las operaciones de la aritmética le costaban. Y tenía discalculia. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Discalculia. Bueno, han oído hablar de la dislexia, definitivamente. Sí. Ah, usted también. ¿Perdón? Confunde los números. La discalculia. Muy bien, muy bien. La dislexia, lo que pasa es que en la dislexia se confunden las letras. En la discalculia se confunden los números, ¿verdad? Por ejemplo, y hacen operaciones como dicen 81 más 32. Ahí no dice 81 y no dice 32, ahí dice otra cosa. Y al hacer la suma dicen 8 y 3, 11. 1 y 2, 3. Ahí está el resultado. No sabe sumar. No sabe sumar. Pero eso no le impidió ser el gran matemático que fue Pascal. Eso nos demuestra que el que calcula rápido no necesariamente es un matemático, es un calculista. ¿Sí? Este señor tenía problemas graves para escribir. Entonces tenía un su cuate que era buenísimo, buenísimo. Por ahí debe andar el nombre del señor, pero no me acuerdo cómo era, ¿verdad? Lo interesante es que era una maquinita de calcular. Y como Blaise Pascal daba pláticas sobre matemática, ¿verdad? Entonces su compañerito lo acompañaba por todos lados. Y entonces él decía así, ¿verdad? Él decía, iba a sumar, y el otro sentado ahí le decía, no, entonces al revés, entonces lo ponía al revés, ¿verdad? Ponía 32, y le decía al revés y lo ponía. Y ahí sumaba, y para sumar el otro le decía cuánto salía. Hacía unas operaciones rapidísimas su cuate, era un calculista. Pero hay una diferencia, porque a Blaise Pascal lo reconocemos como un gran matemático, mientras que al gran calculista, por ahí debe de andar su nombre, ¿verdad? Pero no lo recuerdo ahorita. A Blaise Pascal lo reconocían tanto que había muchas personas, muchos mecenas que él tenía. Tantos mecenas que él a su vez era mecenas de otras gentes. Por ejemplo, era el mecenas del calculista, y era mecenas de otro que se llama el caballero del mar, Chevalier d'Humert. Y ese otro lo que tenía es que era un jugador empedernido. Jugaba hasta la camiseta. Por eso es que creo que nunca tuvo novia y menos esposa, ¿verdad? Porque probablemente la hubiera jugado también. Tenía una... Y esa es una enfermedad. Es una enfermedad. Que
que apuesta y apuesta y apuesta, y siempre cree que en algún momento va a ganar, y a veces gana, ¿verdad? Pero sale con plata y vestido a la calle, se va a jugar y regresa en paños menores, ¿verdad? Sin dinero y en paños menores. Ese es un químico que le hace falta, que nosotros lo tenemos, a menos que haya un jugador aquí. Igual que el químico que tienen aquellos que no le tienen miedo a las alturas. La mayoría tenemos un químico que nos hace, por ejemplo, yo me acerco aquí, acabo de tener un problema y ahora ya tengo más cuidado. Pero si esto estuviera 50 metros abajo, por encima del piso, yo no me acerco. Y creo que ninguno de ustedes se acerca ahí, excepto si le falta ese químico. Hay un grupo de, les voy a decir pelerrojas, ¿verdad?, en los Estados Unidos, que son los que arman edificios altos. Y ellos caminan en las vigas, de una viga a otra viga, por medio de una viga, y llevan cosas, ¿verdad? Ellos no tienen ese miedo, que ese miedo nos protege. Ellos no lo tienen e investigaron, y lo que tienen es que no tienen ese químico, que tenemos casi la mayoría. Yo no sé si ustedes tienen miedo a las alturas, pero es natural que se le tenga, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces al otro, al famosísimo, este es Pascal, no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Aquí está. Yo creo que ya habíamos hablado, sí, de él ya hablamos suficiente, ya no voy a decir nada más. Pasemos a otro que ustedes conocen muy bien, Isaac Newton. Ahí. De él no hay necesidad de decir nada, ¿verdad? Pero vamos a decir algo. Este Newton es un personaje extraordinario porque era físico y era matemático. Normalmente el matemático construye el lenguaje y lo deja ir. Si ustedes le preguntan a un matemático, mire, ¿y eso para qué le va a servir? Lo más probable es que le conteste, no sé, y no me interesa saber para qué va a servir. Así de sencillo, ¿no? Casi siempre los físicos, los astrónomos, etcétera, buscan información en los compendios de las publicaciones de los matemáticos y generalmente encuentran instrumentos y herramientas que se han escrito hace 30 o 40 años. Y se escribieron probablemente jugando, ¿verdad? Se encontraron ciertos resultados y ahí los dejan. En cambio, este señor tenía una serie de teorías, ¿verdad?, conjeturas. Y como no encontró una herramienta entre el montón que buscó, él mismo construyó su propia herramienta, que es el cálculo diferencial, el cálculo integral. Desafortunadamente, bueno, es un genio, ¿verdad? Hay que reconocerlo, es un genio, genial. Al mismo tiempo hubo otro Leibniz, que estaba bastante lejos de él, que lo descubrió también, sin haberse comunicado los dos. Leibniz era más humilde. Newton era bastante pretencioso, ¿verdad? Bastante pretencioso. Y entonces apachurraba a todos los que se le acercaban mucho. Hubo un señor Taylor que escribió junto con él un libro, y él mandó a recoger todos los libros que se habían imprimido y hizo de nuevo el libro, pero borró el nombre de Taylor. Lo borró porque no quería que el otro estuviera a su altura. Es decir, hay cosas por el estilo que son desagradables, ¿verdad? Pero es un genio, es un tipo genial. ¿Qué descubrió Newton? ¿Cálculo de? Bueno, él no lo descubrió, sino que él lo inventó, ¿verdad? Inventó para explicar su teoría. ¿Qué teoría? La de la gravitación universal. Dicho sea de pasadito, nunca dijo que era la gravitación, nunca, que era la gravedad, nunca lo dijo. Dijo, hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que hace tal y tal y tal cosa, y lo demostró
hizo ensayos a nivel del sistema solar y todo le salió, pero al centavo. Pero nunca dijo qué era la gravedad. Y cuando le preguntaron, dijo, ya vendrán otros que investiguen qué es la gravedad. Y efectivamente, algún tiempo después, eso fue en 1650 más o menos, mucho tiempo después, ya en 1905, apareció otro que sí dijo que era la gravedad. Ustedes lo deben de reconocer, es don Alberto Einstein. Él fue el que dijo que era la gravedad. Él sí no era, él era un matemático extraordinario, pero él se dedicó a la física, y físico ya vamos a... De repente lo encuentro por ahí, pero no lo tengo entre los matemáticos. A Newton sí lo tengo porque fue un gran matemático, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Muy bien. Ese también ya no iba a hablar nada, pero ya hablé un montón de él, ¿verdad? Y aquí hay un señor extraño, que lo han confundido mucho a Leonard Euler. Ese lo encuentran ustedes, creo que en este piso, en el 6º nivel, lo encuentran en muchos lugares. Parece que estuviera malo de un ojito, ¿verdad? Y efectivamente era tuerto, ¿verdad? Solamente funcionaba el ojo izquierdo. Pero lo extraordinario es que este señor escribió tantos libros que uno se queda asombrado. Se necesitaban varias personas para escribir la cantidad de libros que él escribió. En cierto momento encontraron como unos 30 libros de él, y los suizos, porque es distinguido como uno de los personajes importantes de Suiza, dijeron, vamos a mandar a empastar en cuero esos, creo que eran como 25, 30 libros más o menos. Y mandaron a arreglar una parte de una biblioteca, ya consiguieron los volúmenes que iban a empastar en cuero y toda la cosa, y ya, no sé si habían comenzado, ¿verdad? Pero de repente un matemático estaba en su casa y llegó la señora con carne así cruda, ¿verdad? Que la iba a preparar para la cena. La sacó y agarró el papel y lo tiró a la basurera, la señora. Y entonces el señor qué raro, le agarró un papel. Y había un montón de símbolos matemáticos, y él, como era matemático, pues lo entendió un poco, y le dijo a su mujer, ¿y esto? Me lo dieron en la carnicería. ¿Cómo así? Sí, ahí cuando llega alguien a comprar carne, el señor tiene un montón, y entonces envuelve y te lo da, porque él lo compra por carretadas, ¿verdad? Entonces el matemático ese, a otro día temprano, fue a buscar al carnicero y le dijo, mire, dame todo ese material, pero a mí me sirve, yo le voy a dar suficiente dinero para que usted compre la cantidad de papel, pero no esto. Usted se lo llevó. Le dijo, mire, y cuando venga alguien a repartirle papel, que había alguien que llegaba y le llevaba el papel al carnicero, y el carnicero le daba sus centavos, ¿eh? Entonces le comenzó a seguir la pista, y salieron otros 35 libros más, además de todos los papeles que se han de haber llevado las personas que llegaban a comprar su carne, ¿verdad? En total escribió aproximadamente 60 libros, todo de matemática, y era genial el señor Esteban. Hay algo aquí con relación a él. Él estuvo en todas partes, por ejemplo en Rusia, hasta 1925 todavía utilizaban los textos que él había preparado cuando estuvo en Rusia, y los programas que él había preparado también. Estuvo en Alemania, estuvo en Rusia, estuvo en Francia también estuvo, ¿verdad? Y definió algo que ahorita nosotros no podríamos hacer absolutamente nada si no existiera, lo que es una función. ¿Sí? Porque ustedes lo que derivan son funciones, lo que integran son funciones, y hay una teoría que dice que a partir de las funciones se puede reconstruir toda la matemática, toda. La una. No voy a dar tiempo, pero vamos a ver. Aquí está doña Emilia de Châtelet,
Desafortunadamente el material que encontré, era una mujer muy hermosa, muy guapa también, pero era mera enamorada, ¿verdad? Entonces el material que encontré más se refiere a la vida íntima de ella, ¿verdad? Entonces solamente quiero decir que fue una matemática brillante que se casó con el conde de Machalet. Châtelet. Entonces hizo cosas interesantes y sufrió mucho porque no la dejaban entrar a la universidad. Entonces se cambió nombre, se puso nombre de hombre y entonces llegaba disfrazada de hombre y ella podía entrar, pero finalmente la descubrieron y entonces la echaron de la universidad, ¿verdad? Porque las universidades no eran para las mujeres, ¿verdad? La sacaron de ahí. Por último, vamos a hablar aquí del príncipe, el que le llamamos el príncipe, y es indiscutiblemente para mí el matemático más brillante que ha existido. Pedante como el sol, ¿verdad? Pedante como el sol. Es John Carl Friedrich Gauss, que comenzó a hacer Gauss desde que tenía 8 añitos, casi 9 tenía, ¿verdad? Cuando demostró que era un genio, un supergenio. Y contrario a lo que sucede en muchas oportunidades, vivió un montón de años. Los matemáticos generalmente se mueren jóvenes, ¿verdad? Bueno, no se mueren viejitos, pues. Yo creo que ya pasé una raya esa. Pero lo interesante es que este señor es este que está aquí, que también lo encuentran ustedes en el 6º nivel, por ahí lo van a encontrar en todos los cuadros. Me imagino que han tenido la curiosidad de que cada vez que encuentran en la puerta de un aula una fotografía, leen de quién se trata. Y si no, se los recomiendo. Les recomiendo, ahí hay matemáticos y sobre todo hay físicos. Entonces denle un vistazo, para cuando más adelante les mencionen a Planck, por ejemplo, a Planck, o a Schrödinger, o cosas por el estilo, que ustedes sepan de quién se trata. Porque lo peor que podemos hacer es olvidar la historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dígase? No. Lo peor que podemos hacer es la historia. Yo insisto mucho, pero hay facultades como la nuestra. Yo atiendo la facultad, pero en física desde hace muchos años, unos 35 años tal vez, que no le dan importancia a la historia, pero la historia es muy importante. Si alguien desconoce la historia, lo que pasa es que está desconectado totalmente de sus raíces, ¿verdad? Y si uno conoce la historia, podría no repetir los mismos errores que cometieron los anteriores. Creo que un curso de historia, unas pláticas de historia de vez en cuando, y de ética nos caerían, pero re bien, ¿verdad? Ya estamos pensando en esa posibilidad. A don Carl Friedrich Gauss hizo algunas cuestiones, pero me quiero referir, él era astrónomo, físico, y contribuyó en muchos campos. Cae uno a la aritmética y ahí aparece Gauss. Pasa uno al álgebra y ahí aparece Gauss. Pasa uno a la geometría y ahí está Gauss. A la geometría analítica ahí está Gauss. A la geometría diferencial, que ya es un tipo de geometría un poquito más alta, ahí está Gauss, en todas partes. El teorema de Gauss, el teorema de Gauss. Sí, pero si el teorema de Gauss también era de la aritmética, pero también es del álgebra, pero es otro teorema, ¿verdad? Y aquí está lo que dijo Gauss, porque cuando Gauss existía, a cada rama de la matemática le llamaban una matemática. Y por eso es que todavía se habla de las matemáticas. Pero las matemáticas son para mí las mujeres que han hecho matemática. Pero en esa época se decía las matemáticas, y a la fecha todavía hay mucha gente que dice las matemáticas. Pero la matemática, igual que la historia, igual que la geografía, igual que la biología, uno no habla de las biologías. Pero como la matemática finalmente a principios del siglo pasado, con la introducción de la teoría de conjuntos del señor Cantor, se unificó en una sola cosa, es una sola cosa. El que aprende matemáticas se puede meter en cualquiera de los, con cierta limitación, ¿verdad? Porque los trabajos muy elaborados de topología
Yo soy geómetra, pero los trabajos muy elaborados de topología, pues me cuesta entenderlos, ¿verdad? Sí. Pero Gauss se metió por todos lados, y en esa época eran las matemáticas, y él sabía de todo. De todo. Podía hablar con cualquier matemático, porque él sabía de todo. Pero en un momento de su vida, y yo creo que es cierto, ya ahora es muy difícil saber de todas las ramas de la matemática, dijo, después de Gauss, nada. A ver, donde yo llegué es a lo último que se podía llegar. No puede haber nadie más que haga algo más de lo que yo ya hice. 1777, 1855. Posteriormente hubieron unos matemáticos que hicieron cosas extraordinarias. Y yo pensaría que si Gauss reviviera ahorita, se volvía a morir, solo desde la cantidad de material que se ha sacado desde que se murió. Al año se publican más o menos 10.000 trabajos originales. 10.000 trabajos de doctorado de matemática. 10.000 es un montón. No hay una persona, ni siquiera hoy, ¿verdad?, que lograra leer 10.000 trabajos de matemática en un año, en el tiempo que nos dejan entre congreso y congreso. No hay. Son de tal manera densos los documentos y profundos que no es posible leer ese material. Así que después de Gauss hubo mucho. Él dijo después de Gauss nada, pero no fue así, ¿verdad? Bien, este es un matemático muy apreciado por todos los matemáticos porque era brillante, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a meternos al siguiente, a ver si nos da tiempo. Matemáticos más recientes. Heinrich Abel. Este jovencito, porque no lo puedo decir de otro modo, murió muy joven. En esa época muchos matemáticos se morían de la muerte natural de matemático, que es el hambre. No había que hacer, ¿verdad? Nadie les da, como no hacían zapatos, no hacían guantes, no hacían ropa, no hacían bicicletas, ¿no?, sino que hacían matemática. Y entonces se morían del hambre, ¿no? No había que, a menos que encontraran a alguien que les diera de comer, como pasó con Blaise Pascal, ¿verdad? Este señor hizo un trabajo tan bueno con las ecuaciones quintas, fue el primero que trabajó las ecuaciones quintas, y es bastante más reciente, ¿verdad? Destacado, él era noruego, ¿verdad? Y trabajó las ecuaciones de quinto grado utilizando radicales, y eso es bastante complicado, ¿verdad? Porque es otra rama de la matemática, ¿verdad? Y trabajó sobre una propiedad que ustedes ya conocen, que se llama la propiedad conmutativa, que también se llama la propiedad abeliana, porque antes se pensaba que el orden de los factores no altera el producto, y así, por lo menos a mí así me lo enseñaron en la primaria y en la secundaria, ¿verdad? Eso no es cierto. Abel demostró que son pocas las estructuras en las cuales se da eso de que el orden de los factores no altera el producto. Eso no es cierto. Ustedes van a llevar álgebra lineal dentro de poco tiempo y se van a dar cuenta que no es cierto. Agarro una matriz A por una matriz B y les doy vuelta, el resultado es completamente diferente. Y en honor a Abel, a la propiedad conmutativa se le dice propiedad abeliana. ¿Ya? Por él es que se llama esto así, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de otro matemático que murió muy joven también, del 811 al 832, tenía 21 años. El gran problema que tuvo ese matemático es que era un orador pero extraordinario, y político también, le gustaba la política, ¿verdad?
Y entonces en la Cámara de los Representantes había un general que con lo único que contribuía, él había sido nombrado diputado también por parte del gobierno, ¿verdad? Y entonces cuando había algún brincón por ahí, él lo retaba y lo mataba, ¿verdad? Porque era muy bueno con las armas. Y Agaloa, desafortunadamente, como era tan brillante y todo, lo eligieron diputado. Y como también era agresivo y toda la cosa, entonces ya se pueden ustedes imaginar lo que pasó, ¿verdad? Llegó este general y le pegó un guantazo en la cara, porque así era antes, ¿verdad? Entonces había que responder. Y el otro le dijo, bueno, escoja las armas y cuándo es el duelo. Entonces le dijo, bueno, lo que usted quiera, ¿verdad? Pues, ni que manejara muchas armas, ¿verdad? Y pidió 8 días. Dentro de 8 días nos juntamos en tal parte. Esos 8 días le sirvieron para completar parte del álgebra moderna. Se dedicó los 8 días, yo creo que con todas sus noches, a terminar los documentos que estaba haciendo sobre álgebra moderna, porque él sabía que a los 8 días iba a morir. Y así fue. Veo bastante joven, ¿verdad? A los 21 años. Aquí está parte de la historia, pero tampoco ya les conté lo que más me interesaba, ¿verdad? Ahí hay algo de que él escribió, ¿verdad? Y se despidió de sus amigos y todo, que sabía que se iba a morir. Dice, he sido provocado por los patriotas y me es imposible rehusar. Os ruego vuestro perdón por no haberoslo dicho. Pero más adversarios me han exigido palabra de honor de no informar a ningún patriota. Vuestra tarea es sencilla, demostrar que he de combatir contra mi voluntad, tras haber agotado todos los medios de reconciliación posible. Es decir, él casi hasta le pidió perdón al otro, ¿verdad?, por lo que había dicho. Decir si soy capaz de mentir, ni siquiera en lo más banal. Por favor, recordad, ya que el destino me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Y realmente lo que este señor hizo en álgebra moderna es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Así que estos son de los más nuevos. Solamente me falta Sofía Sonia. Kovalevska, una matemática también impresionante, que le costó un montón ir a la universidad, pero su papá la apreciaba mucho, la quería mucho, y entonces el papá, que daba clases en la universidad, le daba clases a ella por aparte, y llegó a publicar con un nombre de hombre, ¿verdad? Y le aceptaron los trabajos, pero cuando la llamaron para darle algún reconocimiento, no quiso ir, ¿verdad? Porque si hubiera ido, a saber cómo le hubiera ido, porque los había engañado, ¿verdad? No publicaba con su nombre, sino que con un seudónimo. Kovalevska. Y aquí hay otro matemático distinguidísimo que quisiera que lo viéramos. Cantor. Cantor era de origen ruso. Emigró hacia Alemania. Ahí tenía sus amigos, ¿verdad? Pero desafortunadamente había otro señor que ustedes ya han oído hablar de él, de Cantor, ya oyeron hablar desde que estaba en secundaria, porque él es el creador del metalenguaje de la física. ¿Cuál es el lenguaje de la física? ¿Perdón? La matemática. Bueno, pues gracias a él tenemos el metalenguaje de la física, que es el lenguaje de la matemática, porque la matemática tiene su propio lenguaje. Ahí es donde a veces tenemos problemas en los colegios y en las escuelas, porque el profesor entra a dar clase de matemática y él ya repasó lo que va a dar. Y a veces no solamente repasó, sino que lleva su libro y va copiando lo que está del libro, ¿verdad? ¿Sí? Pero el señor entra a dar clases de dos cosas. Entra a enseñar matemática y comienza a utilizar el lenguaje de la matemática. Es como que un señor entrara ahorita a darnos una clase de paleontología en ruso.
nos quedamos, y los patojos se quedan así porque no les está, no conocen el lenguaje. Y como no conocen el lenguaje, ¿qué se les va a quedar lo que les va a decir el profesor? Y el profesor de repente ni lo conoce también, ¿verdad? Eso es muy delicado. Y gracias a Cantor ya tenemos un lenguaje más universal. Ya le podemos entrar a muchas cosas, ¿verdad? Pero Cantor trató en un momento determinado de ir a dar clases a un colegio, a una entidad universitaria, ¿verdad? Y apareció otro señor del que tal vez ya han oído hablar, de Kronecker. ¿Han oído hablar de Kronecker? Bueno, ya lo van a encontrar. Se llama la delta de Kronecker. Hizo varias cosas, pero entre otras apareció una delta de Kronecker que simplemente dice que si agarramos este camino llegamos a 0 y si agarramos el otro camino llegamos a 1. Punto. Dice delta y J es igual a 0 si I es diferente de J. Y es igual a 1 si I es igual a J. Hizo muchas cosas además, pero compitió Cantor con él. Y en la competencia les pidieron, la competencia para entrar a dar clases ahí. Dicho sea de pasadita, Kronecker era de la High Life, ¿verdad? Era de las personas, de los nobles de Alemania, ¿verdad? Y en cambio este señor era inmigrante de Rusia. Y los inmigrantes no siempre tienen la suerte de que los traten bien, ¿verdad? Él contribuyó mucho, y contribuyó mucho en Rusia también, ¿verdad? Pero fíjense que en la exposición Kronecker pues se lució con lo que decía, ¿verdad? Y Cantor, su exposición fue bien sencilla. Señores, he descubierto otros números, que son los números transfinitos. ¿Cómo así? Sí. ¿De qué nos está hablando? Enséñenos por lo menos uno. Y entonces vino y dijo, sí, aquí está. Y dijo, este es Aleph, C. Y, no, pues que ya es un número transfinito. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Pues es el número de números naturales que hay. Si ustedes saben que el número de números naturales y el número de números racionales es igual. Y el número de números enteros es igual al número de números naturales. Sí, le dijeron, pero ¿y entonces? No, que ya lo descubrí, pues. Y son tres que tienen el mismo infinito, al que nosotros le decimos infinito. Nosotros le decimos infinito a un montón de infinitos, ¿verdad? Porque hay un montón de infinitos. Eso fue lo que trabajó Cantor. Aleph 0 es un infinito. ¿Y eso qué es? El número de números enteros que hay, o el número de números racionales que hay, punto. Y entonces vino el señor Kronecker y se burló de él, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer con un número, verdad? Pero ya vio que es un número, pues. Y ni modo, ¿verdad? Le dieron el trabajo al otro. Y hubo un congreso como a los 6 meses, más o menos. Y Kronecker dijo que iba a presentar un segundo número infinito, Aleph 1, que era un transfinito. Y Kronecker también llegó y lo hizo un pedacito, ¿verdad? Ya lo comenzaba a perseguir, era una persecución. Y llegó y encontró Aleph 1. ¿Y quién es Aleph 1? Es un infinito, el infinito de los números reales. Y ustedes saben, están de acuerdo con que hay más números reales que números naturales. ¿Sí? Quiere decir que este es más grande que este. Ya tiene 2 números. Y lo que le dijo Kronecker, ¿qué me saco yo con una aritmética que tiene 2 números? Si hubieran más se podrían operar, porque Aleph 0 más Aleph 0 es Aleph 0, pero Aleph 0 más Aleph 1 es Aleph 1. Ya se podía hacer algo, ¿verdad? Y ya se podía multiplicar, pero o sea, solo habían 2. Y el pobre Cantor pues estaba nervioso, él estaba trabajando mucho en esto. Y se fue, ¿verdad? Y al año otro congreso, donde llegó otra vez Cantor a hablar de sus números transfinitos, y todos dijeron, lo va a revolcar Kronecker, ¿verdad? Pero en ese año que quedó entre exposición y exposición, ya Cantor ya no se mantenía solo en su casa. La mitad de ese tiempo se mantenía en el manicomio, se iba del manicomio a su casa, de su casa al manicomio.
y daba una que otra clase, pero se mantenía, porque se volvió a volver loco, ¿eh? Se comenzó a volver loco. Entonces llegó y Kronecker dijo, otra vez. Entonces vino y le dijo, mire, ya tengo más números infinitos, economía. Ahora tiene 3, no, ahora tengo Aleph 0 de números transfinitos. Y escribió cómo se escribía Aleph 2, Aleph 3, Aleph 4, y dio una fórmula para encontrar cualquier Aleph. Quiere decir que hay una infinidad numerable de infinitos. Innumerable. Y entonces, y yo creo que de ahí, directamente de ahí, de esa exposición, ya no fue a su casa, sino que se fue al manicomio, ¿no? Así que no vayan a trabajar con los números transfinitos, porque no es recomendable, ¿verdad? No es recomendable. Bueno, ya no nos dio tiempo para otras cosas. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a recordar de qué otras cosas iba a hablar. Miren, aquí en algunos matemáticos antiguos tienen ustedes un laboratorio. Van a traer sus profesores y sus auxiliares, les van a pedir que trabajen el teorema de Pitágoras, los postulados de Euclides, la espiral de Arquímedes para los irracionales. Esa es una tarea que tienen que entregar a sus profesores. En este otro que está acá, la tarea que les dejo de una vez, el laboratorio, es que trabajen definición de probabilidad, la de Pascal, ¿verdad? Álgebra de las funciones y notación de Newton para el cálculo, que es diferente de la de Leibniz, ¿verdad? La notación de Leibniz definitivamente es superior a la de Newton, pero Newton hizo lo que necesitaba, ¿verdad? Les iba a hablar aquí también laboratorio, propiedad abeliana de las operaciones. Ya dijimos de qué se